Bueno, vamos a calcular las composiciones en porcentaje masa del combustible, la composición en porcentaje masa de los gases de combustión. Me piden calcular la ecuación práctica y teórica de la combustión, la masa de aire teórica y práctica que vamos a utilizar y la masa de oxígeno teórico y práctico utilizado. Bueno, si se fijan aquí, por ejemplo, ahora vamos a calcular todo en masa, o al menos vamos a tratar de hacerlo en masa, para después ir, por ejemplo, ahora a los gases de combustión. También vamos a calcular en este caso composiciones. Y bueno, vamos a hacer lo mismo de la clase anterior, nada más que ahorita también vamos a hacer un análisis en masa. Sale pues, entonces aquí yo puse pentano, insisto, todos son ejemplos muy sencillos, ya para que en la siguiente clase empecemos con algo, es igual sencillo, pero un poquito aumentar el grado de dificultad. Bueno, entonces para empezar queremos quemar 600 kilogramos de pentano. Entonces el pentano tiene como fórmula que es C5H12. Bueno, el pentano pues normalmente puede encontrarse en una pequeña composición en gas natural, ¿no? Por ejemplo, por ahí sí tienes esa duda. Entonces para aquí nos voy a aislar el puro pentano. Bueno, entonces voy a empezar con la composición en porcentaje masa del combustible. Entonces para empezar a hablar sobre la composición en porcentaje masa del combustible, pues vamos a acordarnos un poquito acerca de lo que vimos, por ejemplo, en química básica, que es justamente análisis gravimétrico, algo por el estilo. Y bueno, aquí vamos a trabajar, insisto, vamos a cambiarle la base de cálculo, vamos a ponerle, no sé, 600 libras, ¿sale? Para trabajar con otro sistema, ¿no? Pero para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a trabajar con pues una libra mol, ¿de acuerdo? O vamos a trabajar el sistema en libras. Ahora, nosotros debemos de entender que para poder calcular la composición, en este caso el combustible, composición del combustible, pues prácticamente nosotros necesitamos saber, pues primero, pues por qué elementos o por qué compuestos está conformado el combustible. Pues en este caso por lo que nosotros estamos tratando de, por ejemplo, hablar, ¿no? Lo que estamos hablando es prácticamente pues de un solo compuesto, que es pentano, ¿no? Pero si fuera en este caso butano, propano, pentano, todo junto, pues prácticamente tendría que hacer esto, pero aislando todos los átomos, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en una libra mol de pentano, pues tenemos 5 átomos en este caso para carbono, ¿no? Y tenemos 12 átomos para lo que es justamente el hidrógeno. Ahora, nosotros sabemos que el hidrógeno pues prácticamente no se pone así, o no es como que se coloca así, porque pues el hidrógeno en este caso está en fase gaseosa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 6, por ejemplo, por así decirlo, 6 de esta molécula, ¿no? Por así decirlo. O bueno, como nosotros lo queramos poner. Ahorita nada más quiero recordarles un poquito la parte de gravimétrica, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular, por así decirlo, lo que es el peso molecular de el C5H12, es decir, el peso molecular del combustible, ¿de acuerdo? Y para poder calcular el peso molecular del combustible, nosotros debemos de recordar, ¿no? Peso molecular del C5H12, pues prácticamente es sustituir, por ejemplo acá, 5, ¿no? Porque en este caso son 5 átomos de carbono, y el peso molecular del carbono es de 12, y luego 12, ¿no? Por 1, que es en este caso la masa molar o peso molecular del hidrógeno, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos 5 por 2 es 60, más 2 son 72, ¿estamos de acuerdo? Son 72, y aquí en este caso voy a colocar libras por libras mol, porque estamos hablando de que es el sistema que nosotros vamos a trabajar. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta acerca del peso molecular, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Que así lo podemos calcular prácticamente. Digo, es un peso molecular aproximado. ¿Sí? Ok, ahora, nosotros podemos también representar, pues, claramente el porcentaje masa, el porcentaje masa o el porcentaje peso de, pues, cada uno de mis elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo representar el porcentaje peso de lo que es la parte del carbono, y para poder, por ejemplo, poner esto, pues yo tendría que colocar, ¿no? Pues es la masa de carbono, por así decirlo, entre aquí la masa, por ejemplo, del combustible, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Esto sería una fracción masa, y esto multiplicado por 100 me daría, por ejemplo, dicha masa, ¿no?
Aquí como estoy analizando solamente una libra mol, ¿de acuerdo? Una libra mol de combustible, pues prácticamente nosotros tendríamos 72 libras de combustible, 72 libras de combustible, porque es la masa del combustible para una sola libra mol, y la masa de carbono, pues estaríamos hablando de 60 libras, ¿no? En este caso de carbono, que va a representar lo que, prácticamente la masa que aporta justamente el carbono en este combustible. ¿Estamos de acuerdo? Para esta ocasión me daría más o menos una fracción, primero la fracción y luego lo paso a porcentaje. ¿Cuánto sería la fracción que me daría? 0.8333. 8333, ¿no? Periódico. Ok, entonces vamos a dejar 8333. Y en este caso, pues las unidades serían libras de carbono, ¿de acuerdo? Y de ese lado, pues por cada libra de combustible, por así decirlo, ¿no? Si estuviéramos hablando de un porcentaje, estaríamos hablando esto multiplicado por 100 y estaríamos hablando de un 83.33%, ¿sale? Algo por el estilo. Pero bueno, eso sería la forma de obtener, por ejemplo, la composición de la parte del carbono. Si fuera una mezcla, pues entonces tendríamos que ver, mira, cuántos átomos de carbono hay para ese combustible, cuántos átomos hay para el otro y en este caso representar para cada uno de ellos. Pero bueno, aquí por ejemplo serían 72 libras porque empezamos con nada más uno solo, ¿no? Pero bueno, esto es solamente recordar algo que pues prácticamente ya hicieron, no sé, en balance de materia o en algunas ocasiones pues en química general. Va, ahora voy a calcular de la misma manera pues el hidrógeno, ¿no? Entonces aquí voy a poner el porcentaje de hidrógeno. Entonces la parte del hidrógeno va a ser calculada como, y aquí lo voy a poner de este lado, sería la masa y aquí sería del hidrógeno, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner como H2 y la masa del combustible. La masa del combustible son 72 libras y la masa del hidrógeno pues son 12 libras, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí pues sería el resto, debería de darme el resto, o la diferencia, que prácticamente tendrían que ser .1667, ¿no? Algo por el estilo. ¿Sí, no? Sí, profe, así es. Así es. Entonces, por ejemplo, como nada más tenemos dos componentes, pues prácticamente es muy sencillo, ¿no? Muy fácil de, en este caso, realizar, lo que corresponde aproximadamente pues, a un 16.67%. Entonces, esta sería, por ejemplo, la composición que tendríamos para la parte de carbono e hidrógeno, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero es, por ejemplo, la manera de determinar esta parte de por acá, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos también pues una mezcla con, no sé, propano, pues entonces aquí habría que añadir la parte del propano. Entonces, propano como tiene 3 carbonos, pues serían 8 carbonos y tantos, ¿no? Acá de este lado. Pero bueno, entonces ahí ya tendríamos que colocar el peso molecular como por así promedio de la mezcla. Pero bueno, vamos a hacer igual un ejemplo, yo creo que, pero ya con azufre la siguiente semana. Bueno, el siguiente jueves. Pero bueno, apenas aquí, no sé si estén de acuerdo con esto que acabo de calcular. Sí, profe. Okay. Va que va. Bueno, entonces como ya tengo yo el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno, esto es algo que me pedía, ¿no? Composiciones en masa del combustible. Ahora, esas composiciones en masa, pues nosotros sabemos que la podemos transformar también, por ejemplo, a una composición mol en un momento dado, ¿no? O podemos calcular, por ejemplo, la composición mol en un momento dado. Pero bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, yo creo que en la siguiente clase, para no interferir con este aprendizaje. Ahora, ya que tengo, por ejemplo, la composición del carbono y la composición del hidrógeno, entonces, pues prácticamente yo ya podría empezar a trabajar con lo demás. Bueno, de hecho aquí nada lo hice porque me piden el porcentaje en composición más el combustible. Ahora, déjenme decirle que en algún momento, me podrían a mí dar como una base de cálculo qué porcentaje de carbono tenemos, qué porcentaje de hidrógeno tenemos. Y es más, me pueden decir, tenemos antracita, tenemos, no sé, bituminoso, y me pueden dar la composición. En este caso estamos trabajando a partir de una base de cálculo, a partir de un combustible como tal, pero también me pueden dar pura composición. Entonces me pueden dar, por ejemplo, esto de acá, o inclusive me podrían dar, insisto, una composición mol. Ahora, les voy a poner lo siguiente, solamente para, por ejemplo, recordar, ¿no? Para recordar, nosotros, digo, en dado caso que no se acuerden, ¿cómo podemos transformar las fracciones
masa fracción mol o viceversa. ¿Cómo podemos transformar o cómo podemos obtener un porcentaje mol o un porcentaje masa? Ok, de mis fórmulas de balance de materia, no sé si ustedes recuerden, pero nosotros podríamos transformar una fracción masa y una fracción mol de la siguiente manera. Y aquí voy a colocar primero la fracción mol. Aquí. Ese es un recordatorio nada más. Entonces me queda aquí que, por ejemplo, xn, que es así como lo veían, ¿no? La fracción mol, y en este caso la voy a colocar más o menos así. Déjenme recordar más o menos aquí que ok, ya me acuerdo. No les había puesto sin n. Vamos a dejarlo x. Como no es atestado, lo vamos a dejar así nada más como una fracción mol. En este caso vamos a utilizar esta nomenclatura x, que es, por ejemplo, la fracción. Cuando utilicen un porcentaje, ¿no? Pues aquí le ponemos nada más porcentaje W de carbono, porcentaje W del hidrógeno y ya, ¿no? Prácticamente. Estamos hablando de una fracción. Totalmente correcto sería que ustedes pusieran X para, por ejemplo, los sólidos, ¿no? O líquidos. Bueno, sólidos es inclusive la Z también. Pero bueno, aquí vamos a utilizar una nomenclatura así. X para la fracción, en este caso mol, y X testada para la fracción masa. Entonces, por ejemplo, esto es recordando nada más rápidamente. Yo quiero calcular la fracción mol de la parte del carbono. Ok, si quieres calcular la fracción mol de la parte del carbono, pues entonces necesitas a fuerzas la fracción, en este caso, masa, ¿no? Que en este caso la fracción masa sería más o menos así. Xc, peso molecular, en este caso del carbono, ¿sale? Aquí nosotros vamos a repetir esto de acá. Así. Ay, Dios, no. Así, así. Y luego acá de este lado, pues yo tendría que poner en la parte del denominador todo lo que conlleva pues las fracciones, en este caso las composiciones del combustible. Este combustible pues nada más tiene como tal carbono y en este caso tiene hidrógeno. Entonces pues no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, nada más sustituyendo, pues si yo calculo la fracción mol de la parte del carbono, esta me tiene que dar más o menos lo siguiente. ¿Cuánto era aquí? Entonces, a ver, déjenme recordar. Déjenme recordar. Esto es .8333, que es la fracción masa del carbono. El peso molecular del carbono pues es 12. Esto lo puedo volver a repetir. Y luego acá más. Y aquí voy a colocar la fracción del hidrógeno, que sería .1667. Y el peso molecular del hidrógeno pues es 2. Recuerden que estoy utilizando el peso molecular, pues obviamente del hidrógeno diatómico. ¿Cuánto me daría la fracción mol para el carbono, por ejemplo? Me da de .4636, profe. 0.4636. ¿Estamos de acuerdo? Nadie me respalda. Nadie lo respalda. ¿0 punto cuánto? 46. A mí me da 0.4545. Eso también me Sí, dio también me dio. 45, 45. Que 45-45. Nada más no querían. Es que usé 2 decimales, perdón. Ok, va. Entonces, vamos a tratar de poner cuatro decimales, 4 cifras significativas para que todo nos dé prácticamente lo mismo, ¿va? Bueno, entonces aquí serían libra mol de carbono, digo, cuando se pueda, ¿no? Cuando salga a 2 decimales, pues 2 decimales. Libra mol de carbono y en este caso libra mol, pues obviamente de combustible, ¿no? Sería estas unidades. Ahora, eso sería, por ejemplo, para poder transformar de fracción masa a fracción mol. Eso es rápido para recordar, ¿no? O viceversa, por ejemplo, para el hidrógeno, pues sería aquí nada más peso molecular del hidrógeno. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Alguien me pregunta algo? ¿No? Bueno, ok. Entonces, sigo por acá, es que no estoy viendo la pantalla. Entonces, para calcular, por ejemplo, la fracción mol de la parte de hidrógeno, la parte del hidrógeno, entonces, pues nada más tendría que sustituir la parte de arriba, ¿no? Lo que ya hice, por ejemplo, acá. Entonces, la fracción del hidrógeno, pues me debería de quedar el resto, ¿no? Que serían .54, en este caso 55, algo por el estilo, ¿cierto? Sí, profe. Y en este caso serían, pues obviamente libra mol, en este caso de hidrógeno, y cada libra mol de combustible. Bueno, esa es una opción, ¿sale? Esta sería la forma de poder transformar
de fracción masa a fracción mol. Insisto, esto lo pueden pasar a un ojo de cálculo y lo van a tener a la mano. El punto es que ustedes tengan a la mano todo lo posible, ¿no? Para que no se tarden tanto tiempo en la hora de su examen y que lo puedan aplicar. Es una herramienta que les estoy, en este caso, recordando. Claramente, si tenemos un combustible con azufre, ¿no? También con carbono, con hidrógeno, inclusive que tenga presencia de oxígeno, pues obviamente hay que cambiar esto. Pero bueno, prácticamente esto sería como lo principal. Ahora, yo quiero hacer otro pequeño análisis, hacer un recordatorio. Otro análisis. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el porcentaje, en este caso mol, de carbono o en este caso del hidrógeno, es decir, la fracción mol directamente, por ejemplo, hacia acá, ¿no? Es decir, en cuanto a lo total, pues obviamente nosotros sabemos que esto sería en función, por ejemplo, de la cantidad de sustancia. Es decir, la cantidad de sustancia que tenemos de carbono y obviamente la cantidad de sustancia que tenemos de combustible. Sin embargo, pues aquí muchos van a decir, bueno, es que aquí va a ser una libra de combustible y por ejemplo acá vamos a tener 5 libra-mol, ¿no? Aquí, obviamente, por ejemplo, voy a sustituir, ¿no? Para el porcentaje, ya lo calculé, porque hice bueno, con la fórmula, ¿no? Cambié de fracción masa a fracción mol y técnicamente ya lo calculé. Pero si yo lo hubiera querido analizar desde el principio así, sabemos que de carbono tenemos 5 libra-mol por cada de combustible. Y aquí, por ejemplo, no vayan a cometer el error de poner, pues de combustible hay una sola libra-mol, ¿no? Por ejemplo, porque así pueden colocarlo. Realmente aquí, para poder calcular en función como los moles totales del combustible, pues tenemos que sumar, por ejemplo, la cantidad de moles que tenemos o la cantidad de sustancia que tenemos para el carbono y la que tenemos para el hidrógeno. Entonces aquí es donde quizás, aquí era donde a veces, si no colocamos correctamente esto de acá, ¿no? Es donde nos podemos equivocar. Ahora, esto justamente lo hago para que veamos el análisis, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 5 y 12, que serían 5 más 12, serían 17, y 5 sobre 17, pues me va a dar un valor, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí lo que les comentaba al principio, nosotros siempre para la parte del hidrógeno, pues aquí para masa no pasa nada, porque veo que estamos en átomos de hidrógeno y no va a pasar nada. Pero para cantidad de sustancia, aquí sí tenemos que ser muy, muy claros a la hora de nosotros denominar el estado en el que está en el combustible. En este caso, pues el hidrógeno pues, se encuentra siempre en estado gas. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos tener lo siguiente. A ver, si tenemos acá 12 de hidrógeno, aquí vamos a tener 6 de hidrógeno o 6, en este caso, mol de hidrógeno diatómico. ¿De acuerdo? Entonces aquí da igual, porque siguen siendo 12 por 1. Ajá. Pero para la cantidad de sustancia que tenemos en total, aquí sí va a cambiar. ¿De acuerdo? En lugar de tener, por ejemplo, 5 más 12, vamos a tener 5 libra-mol que aporta el carbono y 6 libra-mol que aporta el hidrógeno. ¿Se entiende este cambio que hice? Entonces, yo aquí ven que les había comentado al principio esto, ¿no? Pero dije, bueno, no pasa nada porque para masa, pues en realidad yo quiero saber nada más el peso molecular. Pero cuando estoy analizando la parte de cantidad de sustancia, pues aquí sí me afecta. Entonces tengo que hacer el cambio. ¿Se entiende por qué son 6 y por qué no son 12? O sea, en cuanto a mol, el coeficiente estequiométrico. Sí, profe. Ok, bueno, entonces me van a quedar 5 entre 5 más 6. Y aquí, ¿cuánto me va a dar la parte del carbono? Se supone que si lo hice bien, me tiene que dar el punto 45. Se supone. ¿Sí da? Seguramente. Sí, profe. Y ese punto 45, pues prácticamente es la misma, o el mismo porcentaje, o en este caso la misma fracción, que yo hago en este caso, pues cambian los valores, ¿no? Nada más. Y entonces en porcentaje mol estaríamos hablando de un 45.45%. Nada más tenemos que asegurarnos, al menos para una sola molécula, que esto funcione así, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención. Bueno, para la parte de hidrógeno, pues es lo mismo. Vamos a colocar la cantidad de sustancia que aporta la parte del hidrógeno y en este caso, pues la total del combustible, ¿no? No hay que ponerle 1, porque si ustedes colocan 1, pues entonces ahí es donde viene ahí el error, ¿no? Entonces aquí serían 6 libra-mol. 6 libra-mol. Ahora, lo estoy haciendo con libras porque esa es la base de cálculo, pero pues pueden poner kilomol, pueden poner mol, pueden poner gramo-mol, pueden poner lo que se les antoje. Simplemente con que sean unidades congruentes. Entonces serían 6, 5 más 6, y pues aquí quedaría el otro valor, ¿no? El punto 5445, no, punto 5455, ¿sí, no?
Sí, profe, 54, 55. Y aquí serían, pues obviamente, aquí me equivoqué, libra-mol. Aquí me faltó ponerle libra-mol. Y acá de este lado, libra-mol. Entonces, lo pueden hacer así, lo pueden hacer en este caso en masa, como ustedes quieran. Aunque normalmente creo que les acomoda, no sé por qué, o lo he visto, en masa les gusta más, ¿no? Prácticamente. Nada más es calcular cuántos átomos hay, ¿no? Y aquí no se meten como tal con la cantidad de sustancia, pero bueno, ya lo pueden hacer de una o de otra forma. Y de todas formas me tendría que dar exactamente lo mismo. Entonces aquí el porcentaje que debe tener es 54.55. Normalmente cuando estamos hablando de combustión, lo que me piden es la composición masa del combustible. Sin embargo, como nosotros tenemos nuestra ecuación casi siempre en función de la cantidad de sustancia, por eso a veces vale la pena encontrar el valor de la composición. A veces, ¿no? Pero bueno, esto es solamente haciéndoles recordar un poquito. ¿Alguna pregunta de cómo calculé este porcentaje para una sola, o en este caso, un solo valor de un combustible? ¿Alguna pregunta? ¿Si se acuerdan cómo transformar entonces de masa a mol o de mol a masa? Sí, profe. Ok, va. Entonces, bueno, esto es apenas la introducción. Ahora sí, ya tengo entonces lo que es la composición del porcentaje masa del combustible. Ahora lo que yo voy a hacer es pues calcular todo lo demás, ¿sale? Voy a calcular la ecuación práctica, la ecuación teórica, voy a calcular la masa de aire teórica, voy a calcular la masa de oxígeno, voy a calcular pues prácticamente todo. Entonces voy a agarrar este de acá y la voy a copiar de este lado y voy a empezar a trabajar. Bien, entonces recuerden que la base de cálculo son 600 libras y bueno, entonces aquí como igual nada más tenemos hidrógeno, oxígeno, bueno, hidrógeno, carbono, pues prácticamente aquí es muy fácil hacer este desarrollo, ¿no? Les digo, en la siguiente clase ya vamos a meter el azufre y todo lo demás, que es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí quiero que analizamos algo. Entonces vamos a empezar con mi balance, ¿no? Entonces empezamos aquí con 5 de este lado, luego vamos con el hidrógeno, aquí sería la mitad, serían 6 por este lado, y en la parte del oxígeno tenemos que sumar, pues obviamente, lo que aporta el CO2 y lo que aporta, en este caso, el agua. Y serían 5 por 2, 10, 16, serían 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedará bien balanceado esta parte? Díganme. También, profe. Va que va. Entonces aquí, antes de que se me olvide, voy a colocar el 1 porque aquí me aseguro que es una sola libra mol, ¿no? Ok, entonces para aquí ya puedo empezar a colocar, ¿no? En realidad esta parte para, por ejemplo, la cantidad de sustancia del oxígeno, ¿no? Entonces voy a empezar con la parte teórica, ¿no? Entonces la cantidad de oxígeno teórico que nosotros tenemos que alimentar, entonces aquí lo voy a colocar, oxígeno teórico sería, a ver, 8 libra-mol de oxígeno. Ay, 8 libra-mol de oxígeno, bueno, ya ni modo. Libra-mol de oxígeno. Y en este caso tiene que ser por cada libra-mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Esta libra-mol, pues claramente es del C5H12. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas con el oxígeno teórico. ¿Queda claro por qué? Sí, profe. Sí, profe. Va. Ahora, después de esto, voy a calcular, por ejemplo, la parte de nitrógeno teórico. Entonces, sabemos que el nitrógeno teórico, nos voy a cambiarle de acá. Nitrógeno teórico va a estar en función del oxígeno teórico. Y quedamos que la relación es de 3.762 o algo así, me acuerdo. Que sale dividiendo 0.79 entre 0.21. Entonces sería oxígeno teórico y esto por 3.762, ¿no? Que es la relación que hay de nitrógeno contra oxígeno. Entonces hay 3.72 de nitrógeno contra 1 de oxígeno, más o menos. Y si no, pues hay que revisar, ¿no? Entonces aquí nada más voy a colocar, por ejemplo, libra-mol, porque estamos trabajando en libra, y acá por cada libra-mol de oxígeno, ¿sale? Entonces ahora esto lo voy a sustituir nada más y voy a obtener la cantidad de nitrógeno teórico. Entonces aquí tendríamos 8 por 3.76. Entonces aquí si quieren pónganle 3.76. Yo puse todo esto para recordar nada más. Y el resultado de acá me daría ¿cuánto? 30.096. 30.096 y serían libra-mol de nitrógeno por libra-mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿hay alguna pregunta
acerca, bueno, aquí por ejemplo nada más para dejar exactamente en los mismos valores, voy a poner combustible y aquí le voy a poner combustible. Ahí está. ¿Alguna pregunta de por qué hice esto? ¿Queda claro? ¿Sí se acuerdan qué era lo que se hacía aquí? ¿O por qué puse el 3.76? ¿Sí recuerdan esto? Recuerden que tenemos que agarrar todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguien quiere comentar algo? No pasa nada. No, profe, todo bien. Ok, ahora vamos a calcular el aire teórico. Entonces voy a colocar esto por acá. Y sería la cantidad de aire teórico. Aire teórico. La cantidad de aire teórico pues va a ser igual a la cantidad de nitrógeno teórico más el nitrógeno teórico. Al menos yo así lo voy a calcular, ¿no? Ya sabemos que podemos también utilizar, por ejemplo, la parte de la concentración del aire, o la concentración en este caso oxígeno, que sería 0.21 por cada libra-mol. Y si no, pues sumar prácticamente. En este caso serían 8 libra-mol de oxígeno más 30.096. Y tendríamos de aire pues 38.096 y serían libra-mol, ¿no? En este caso de aire. Y acá de este lado, libra-mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas con esto que acabo de hacer. Prácticamente son unos cálculos rápidos ahora que más o menos ya vamos avanzando. ¿Alguna pregunta acerca de alguno de los valores? ¿De dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué es esto más esto? ¿No? Bueno, pues. No, profe. Mande, ¿no? Va. No, que vamos bien. Ok, vamos mal. Ok, vamos bien. Sale pues. Entonces con esta información, ahora ya puedo poner mi ecuación teórica hacia una libra-mol, ¿no? Una libra-mol, por ejemplo, de combustible y después lo trasladamos a la base de cálculo. Bueno. Entonces tenemos acá que debemos de agregar la cantidad de nitrógeno, que son 30.096. Entonces coloco por acá. Entonces aquí voy a poner 30.096, en este caso de nitrógeno. Y aquí lo único que va a cambiar pues es que también son 30.096 de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo. Ahí. Control V, creo que se hizo más chiquito. Es mi idea nada más, de nitrógeno. Bueno, entonces, sí, es más chiquito. 20. Esta sería, por ejemplo, mi ecuación, digamos, estequiométrica respecto a un mol de combustible. Sin embargo, para reportar lo que me piden exactamente, pues tengo que colocar pues, la base de cálculo, ¿no? Mi base de cálculo son 600 libras de pentano. Entonces voy a colocar esta cantidad por acá. Y aquí le voy a poner aquí abajito, ¿no? Para poner realmente mi base de cálculo. Entonces voy a colocar, insertar, vamos a poner la ecuación. Entonces voy a necesitar la cantidad de libras-mol que hay realmente del combustible, C5H12, y nosotros vamos a tener por acá, que va a ser la masa del C5H12, que son los 600 libras, o que son las 600 libras, y aquí sería el peso molecular, pues prácticamente de el C5H12, ¿no? Porque nada más es una sola especie, C5H12. Ok, entonces sustituyo y son 600 libras entre 72 libras mol, que es el peso molecular. ¿Y qué cantidad de sustancia tenemos por acá? 8.3333. Y son libras mol, ¿no? Nada más, ahorita no estamos trabajando con gastos. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, 8.33 libra-mol, pues prácticamente de combustible. Entonces, para que yo pueda tener, ahora sí, la ecuación estequiométrica o la ecuación teórica para mi combustión, tengo que multiplicar la ecuación a una sola libra-mol para, pues, en este caso, las libras-mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a multiplicar esto por 8.33 y me quedaría 1 por 8.33, pues claramente serían los 8.3333. Luego 8.3333 por 8, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto? 66.667. 66.6667, ¿no? 67. 67. Así, nada más. Ahora, ok, va. Hecho.
Pero si multiplique, bueno, es que aquí si yo estoy agarrando estos 4 decimales, aquí sale 6,6, ¿no? O 2,6. 6, bueno, 66, 64. Ok, 66, 64. Es que aquí, por ejemplo, hay que, bueno, nada más les voy a enseñar esto. Si ya pusimos aquí 4 decimales, entonces acá vamos a tener que poner 4 decimales, ¿va? Si ponemos acá o decidimos nada más poner 2 decimales, entonces nada más 2 decimales, ¿de acuerdo? Les comentaba que para los porcentajes y todo eso, pues si quieren, sí agarren, no sé, 4, ¿no? Que es, digamos, la parte del porcentaje. Pero para este lado, pues si quieren, agarren 2 nada más, ¿no? 8.33. Pero bueno, ya yo definiré un poquito por ahí. Digo, y ustedes nada más coloquen parejo, no agarren uno y otro sí, otro no. Y ya vemos. Por ejemplo, aquí como... Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ponerle, si quieren, 2 decimales para que no haya tanta problema. Entonces de este lado vamos a ponerle 8.33. Digo, tampoco es que como que cambie realmente, ¿no? Esto de todas formas es teórico. Ya cuando alimentamos, claramente vamos a alimentar un poquito más. Pero bueno, entonces vamos a dejar 2 decimales aquí. Entonces aquí sí sería 6,7, ¿no? Así. ¿Si son 2 decimales? ¿O cambiaría? 66.64. 0.64. Ok, va. Gracias. Para el nitrógeno, 8.33 por 30.096. 250.70. Ok. Este son 8.33 por 5. Es 41.65. 60. 75. Así está, 65. 65. Ok. Va. Luego, por 6, 8.33 por 6. 49.98. Y aquí, por ejemplo, me faltó poner el nitrógeno. Y este de acá, pues es la misma cantidad que sale de este lado. Y ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos la ecuación teórica o la ecuación estequiométrica. ¿Alguna pregunta? Entonces, ambas, de hecho, esta y esa es ecuación estequiométrica, pero para esta combustión en general, pues es esta que está en amarillo, porque es la base de cálculo que me están, en este caso, dando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Va. Sí, profe. Ok, ahora, pues ya tengo la ecuación, en este caso, como tal, estequiométrica. Ahora, pues voy a calcular la parte práctica, ¿va? Bueno, para la parte práctica, pues voy a ocupar esto mismo y le voy a agregar justamente la parte del exceso. El exceso que me están dando es del 80%. Entonces aquí les voy a comentar una cosa, ¿no? Por ejemplo, como a mí me están dando un porcentaje de exceso del 80%, entonces yo puedo calcular todo, de hecho multiplicando todo por 1.8 y inclusive el aire, porque claramente como guardan la misma relación, pues todo se alimenta con 80% del exceso, desde el oxígeno hasta el aire. Entonces, si yo tengo calculado el nitrógeno teórico, si ya tengo calculado el oxígeno teórico y ya tengo calculado el aire teórico, todo lo puedo multiplicar solamente por 1.8, ¿de acuerdo? O todo volverlo a recalcular, como ustedes deseen. Yo lo voy a poner a calcular aquí en función, por ejemplo, de lo que pues ya teníamos, más o menos para que se lleve la secuencia de los cálculos. Sin embargo, pues les doy opción. Insisto, aquí hay muchas formas de que se pueda hacer, no solamente es un solo método. Entonces, bueno, ustedes deciden. Ahora, voy a empezar a colocar esto y yo te lo explico lo que acabo de decir, ¿no? A ver, oxígeno teórico es 8. Ahí está. Entonces voy a colocar de este lado que el oxígeno práctico es igual, ¿no?, a lo que es el oxígeno teórico. Y esto, pues, que va a multiplicar a 1 más, en este caso 0.8, que sería el exceso, que sería 1.8. Y entonces va a ser igual a 8 por 1.8. ¿Estamos de acuerdo? 1.8. Ahí está. ¿Cuánto me daría el oxígeno práctico? 14.4. 14.4. Voy, es que mi ojo me molesta. 14.4, en este caso serían libramol de oxígeno y una libramol o libramol nada más, o por cada libramol de combustible. ¿Va? Entonces les comentaba, ustedes se pueden calcular el nitrógeno teórico, el nitrógeno práctico y el aire práctico. Yo lo voy a calcular exactamente como lo teníamos acá. Nada más, insisto, para volver a
más o menos utilizar esto mismo. Pero bueno, en realidad ya son libres de multiplicar todo por 1.8 y no pasa nada. Entonces, nitrógeno práctico es igual a el oxígeno práctico. Y esto multiplicado por 3.762, entonces me daría que el nitrógeno práctico va a ser los 14.4 por los 3.762. Entonces, ¿cuánto me daría? 54.17. 54.17 libra-mol de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, acá de este lado, si ustedes deciden sacar el nitrógeno teórico, ya tienes el 30.096 y tú lo multiplicas por 1.8, pues te tiene que dar este 54.17. Entonces es prácticamente tu decisión si lo haces de una manera o de otra. Entonces yo, por ejemplo, insisto, yo lo decidí colocar así, pero pues tú decides al final. Entonces aire práctico va a ser igual a el oxígeno práctico, pongo acá, y el nitrógeno práctico, ¿no? O la suma de estos dos. Entonces me va a quedar de este lado, son 14.4 más 54.17. ¿Cuánto me daría el aire práctico? 68.57. Ahora, por ahí si la regué en algún lado, pues dígame, ¿no? Pero creo que sí está bien. Ahora pongo las unidades. E insisto, si ustedes lo hubieran requerido hacer multiplicando, ya tengo el aire teórico por 1.8, este 38.096 por 1.8 me tendrían que dar los 68.57. Y si no, háganlo y lo confirmamos, ¿no? Libra-mol de aire y libra-mol, en este caso, de combustible. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabamos de calcular? Sí, profe. Bien, ahora pues vámonos a mi ecuación, ahora como tal la práctica. Y pues mi ecuación, digamos, hacia un mol, pues ahora la vamos a modificar un poquito, ¿sale? Ok, pues aquí vamos a colocar la cantidad de oxígeno teórico que nosotros necesitamos, sería 8, pero no estamos alimentando en este caso 8, estamos alimentando en exceso. Este exceso se refleja con, en este caso, los 14.4, y aquí colocaremos este coeficiente, que es justamente el del aire práctico. 14.4 libra-mol de oxígeno por cada libra-mol de combustible. Eso es lo que me refleja esto de acá. Luego para el nitrógeno son 54.17 y si sumamos las libras-mol de oxígeno y las libras-mol de nitrógeno, pues me tienen que dar las libras-mol de aire, que de hecho así lo calculamos, ¿no? Y bueno, se siguen generando 5 libra-mol de CO2, 6 de agua, de nitrógeno sigue saliendo los 54.17, pero ahora también está saliendo oxígeno porque lo estamos alimentando en exceso, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a colocar el oxígeno, pero ¿qué cantidad de oxígeno está saliendo? Yo ya sé que sale oxígeno. ¿Qué cantidad sale o cómo calculo este oxígeno? ¿Alguien recuerda cómo se calcula esta cantidad de oxígeno? Es restando el práctico menos el teórico. Exactamente, vamos a restar el práctico menos el teórico, en este caso serían los 14.4 menos, ¿cuánto era lo teórico? 8, ¿no? Entonces serían 6.4. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de colocar? ¿Ya todos lo dominan al 100%? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Profe, yo nada más, ¿puede regresarlo a lo del el oxígeno práctico? Al nitrógeno práctico, por favor. Aquí está. Sí. Nada más eso, gracias. Va. Hecho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces para sacar la ecuación práctica vamos a tener que multiplicar otra vez por 8.33, pero ahora aquí sería 14.4 por 8.33. ¿Cuánto me daría? 1. No, perdón. ¿Cuánto? 119.95. ¿9.5? Sí, Profe, en la ecuación sería masa del
C5H12, ¿no? Porque hay dos N, entonces la de arriba sería la M. Ah, ok, cierto, aquí, ¿no? Aquí me faltó M. Sí, es que lo copié y lo pegué y no lo cambié, ¿no? Sí, profe. A ver, déjenme ir para acá. Sí, tienes razón. Sí, se me faltó. Gracias. Gracias. Es que luego se me va. Y como pues aquí vamos poniendo ejemplos, pues no lo voy viendo. Pero gracias por esa observación. Va, de nitrógeno, 54.17 por 8.33. 451.23. 24. ¿Punto 24? 451.24. Sí, profesor. Sí. Ok, va. Entonces esto de una vez lo voy a copiar para el nitrógeno. Y aquí serían lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, 41.65. Esto es lo mismo, 49.98. Realmente lo único que cambia pues es prácticamente el oxígeno y el nitrógeno. Entonces aquí voy a colocar el oxígeno que está saliendo. Y bueno, pues prácticamente aquí me obliga a poner un poco más chiquito. Así. Ok, tenemos que restar los 119.95 menos los que serán, bueno, de hecho ya lo quité, menos los 66.64, ¿no? Que son de la ecuación teórica. ¿Estamos de acuerdo? Para poder sacar este valor, o simplemente multiplicar los 6.4 por los 8.33, da igual. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 6.4 por 8.33. 53.31. 31. ¿Así? 53.31. Sí, profe. Va, gracias. Ahora sí vamos a observar una vez más. Esa sería mi ecuación práctica, ¿de acuerdo? Considerando que tenemos un 80% de exceso. ¿Alguna pregunta? Ahora repito, por ejemplo, la parte de arriba también es una ecuación, pues obviamente práctica, pero no es la que me están pidiendo, o sea, no es la ecuación práctica para esta combustión. Es la ecuación práctica para, digamos, cuando esté quemando, pues prácticamente pentano. Y obviamente ya la podemos adecuar dependiendo la cantidad o dependiendo la base de cálculo que yo esté, pues, utilizando. Que en este caso son 8.33, 119.95, 451.24, 41.65. Pero bueno, prácticamente llegamos a este punto. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que acabamos de hacer? ¿Algo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Todo bien, profe. Va. Ok, ahora vámonos a lo siguiente. Ok, pongan mucha atención porque aquí vamos a hacer el cálculo ahora de las masas de aire práctico y de la masa de aire teórico. Que sería, por ejemplo, ya calculamos la ecuación práctica y teórica de combustión. Ahora voy a calcular la masa de aire teórica y la masa de oxígeno teórico. La composición en porcentaje de masa de los gases de combustión lo voy a dejar un poquito para el final. Ok, pongan mucha atención con esto que voy a analizar. Yo ya tengo la cantidad de oxígeno teórico, ya tengo la cantidad de aire teórico. Entonces ahora me piden, por ejemplo, la masa de aire teórico. Ahora, algo que tengo que analizar así completamente es lo siguiente. Nosotros tenemos que la cantidad de aire teórico pues siempre va a ser cierta cantidad de aire por libra-mol de combustible, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente la cantidad de aire teórico siempre se da hacia una libra-mol de combustible. Cuando nosotros calculamos la masa de aire teórico, entonces si aquí las unidades son libras-mol de aire entre libra de combustible, ¿cuáles serían las unidades para la masa de aire teórico? Pues sería libra-mol, no nada más libra de aire, y en la parte de abajo, libra de combustible, ¿de acuerdo? Entonces aquí, el hecho de que las unidades tengan que ser libra de aire por cada libra de combustible, esto me dice mucho, ¿de acuerdo? Pongan atención. Entonces, para poder lograr estas unidades, para la parte del aire teórico, debemos de hacer dos multiplicaciones. Y normalmente les digo, esto es un formulazo y bla, 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 ¿no? Normalmente. Y lo malo, pues, es que les decía, esta materia se convierte en un examen de memoria. Pero si ustedes entienden por qué, pues ya la hicieron. Ahora, ¿cómo transformar, por ejemplo, libra-mol de aire a libra de aire? ¿O cómo lo puedo transformar? Bueno, pues para poder transformar, por ejemplo, libra-mol de aire a libra, en este caso de aire, pues yo tengo algo que se llama peso molecular, ¿de acuerdo?
Y el peso molecular tiene las siguientes unidades. Son libra de aire y libra mol, en este caso de aire. Cuando nosotros multiplicamos el peso molecular por esta relación, lo que voy a eliminar pues son las libras mol de aire con libra mol de aire, y me va a quedar en la parte de arriba la parte de libras de aire. ¿Ya se fijaron? Pero no solamente eso, porque si nosotros nada más multiplicamos por libra mol o libra de aire, perdón, o por el peso molecular del aire. El peso molecular del aire ahorita lo vamos a obtener, pero pues aquí nada más me quedaría libra de aire, y entonces aquí me quedaría en la parte de abajo por cada libra mol de combustible. Y hay que tener mucho cuidado porque yo no quiero, porque la masa de aire teórico es libra a libra. Ajá. Entonces, si nosotros también afectamos aquí el peso molecular del aire, entonces en la parte de abajo nosotros tenemos que afectar entre el peso molecular del combustible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que poner mucha atención en esta parte, porque para poder obtener la cantidad de aire o la masa de aire teórico, no solamente debemos de multiplicar por el peso molecular del aire. Algunas veces podemos decir, sí, no, pues es que si son moles de aire teórico o algo por el estilo, o la relación de aire teórico, no, pues en realidad no es así, porque recuerden que todo lo que estamos calculando es con base, porque en base está mal dicho, con base en una relación. Entonces, si nosotros vamos a calcular en función del combustible, tenemos que afectar a fuerzas el peso molecular del aire y el peso molecular del combustible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo por qué tenemos que hacerlo de esta manera? ¿Por qué tenemos que multiplicar por el peso molecular del aire y por qué por el peso molecular del combustible? ¿Queda claro? Sí, profe. Si yo no multiplico por el peso molecular del combustible, las unidades me quedarían libra de aire, libra mol de combustible. Y esto de acá no es lo que busco. Lo que yo estoy buscando es libra, libra, kilogramo, kilogramo. Y para poder obtener tanto en el numerador como en el denominador unidades de masa, nosotros tenemos que multiplicar por una mezcla de los pesos moleculares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, lo siguiente. ¿Cómo calculo el peso molecular del aire? Bueno, para entender, el peso molecular de cualquier compuesto siempre se tiene que calcular en función de peso molecular del aire. Se tiene que calcular en función de, pues claramente lo que es fracción mol, ¿de acuerdo? No en fracción masa. Para empezar, porque por ahí esto les va a servir en, bueno, de hecho, pues todas las materias de química, ¿no? Cuando tengan que calcular algún peso molecular. El peso molecular de cualquier componente, y no solamente el del aire, pues claramente va a ser, y sobre todo cuando es una mezcla. Cuando es una mezcla, pues esto va a ser igual. Peso molecular del aire es igual a, o peso molecular de la mezcla es igual a la fracción, en este caso, voy a poner acá la fracción del nitrógeno, y en este caso por el peso molecular del nitrógeno, más, en este caso, la fracción del oxígeno, y de este lado, el peso molecular del oxígeno, ¿va? Entonces, sabemos que en el sistema que nosotros estamos trabajando para el aire seco, en realidad el aire seco, podemos considerar que el nitrógeno y el oxígeno tienen una composición de 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces, para cuando yo quiera calcular el peso molecular del aire o aproximarlo, pues yo puedo tomar esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sé que el porcentaje de volumen o porcentaje de mol del nitrógeno es 0.79. Sé que su peso molecular sería 28. Aquí sería 21% o 0.21, que es la fracción mol. Y de este lado aquí, pues sería 32, que sería el peso molecular del oxígeno. Por lo tanto, el peso molecular del aire, ¿cuánto sería? 28.84. 28.84, y aquí le voy a poner libra sobre libra mol. O kilogramo sobre kilomol, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner libra sobre libra mol porque pues prácticamente estamos en ese sistema, pero puede ser kilogramo sobre kilomol, gramo sobre gramo mol, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo determinar el peso molecular del aire? En alguna literatura, por ejemplo, les van a dar, ¿no? Que el peso molecular del aire seco es 29, porque lo redondean. Entonces, ya también depende con quién estén trabajando, pero al menos aquí vamos a utilizar este peso molecular del aire. Si se les olvida, pues entonces ya nada más hay que pensar un poquito cómo lo calculé, ¿de acuerdo? Porque, insisto, a mí, bueno, ya de tanto utilizarlo, a veces
el peso molecular del aire, pues me acuerdo que es 29, 29, 29, ¿no? Pero pues también es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder enseñarlo, ¿no? Algo que yo les comentaba inclusive, bueno, a todos los alumnos prácticamente, no a todos quizás, pero sí la gran mayoría, es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Les digo a ustedes, nosotros, porque, bueno, yo trato de capacitarlos bastante bien al 100% para que ustedes puedan ayudarle pues, a todos los demás. Digo, prácticamente todos me pueden, en este caso, pues, acudir a mí, ¿no? Y yo siempre les voy a ayudar, pero pues obviamente hay muchos compañeros que no lo entienden la primera, la segunda, la tercera, y entonces ustedes mismos también tienen esa responsabilidad, ¿no? Enseñarles de aquí, por allá, pero no solamente el procedimiento, sino realmente enseñarles pues la parte de dónde viene y el por qué, y así a ustedes les va a quedar un poquito más claro esto. Entonces también échenles la mano, no sean malos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta respecto al peso molecular del aire? ¿Queda claro? Sí, profe. Va. Sí, profe. Entonces, pues vamos a calcular la cantidad de masa de aire teórico, que era justamente lo que yo quería. Entonces me va a quedar que nosotros tenemos 38.096 libra-mol de aire, libra-mol de combustible. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por una relación. Aquí voy a sustituir por única vez todo completo, serían 28.84 libra, bueno, aquí vamos a poner libra sobre libra-mol. Y aquí vamos a colocar de qué? Aire. Y aquí de este lado aire. Y aquí el peso molecular del combustible, que eran 72 para el pentano. En este caso habría que sacar el peso molecular del combustible cuando no lo tengamos, ¿de acuerdo? Y cuando es una mezcla, pero se calcula exactamente igual. Hay que ver el porcentaje, en este caso, de cada uno de los elementos o de los compuestos, ¿no? Porque creo que ya lo habíamos hecho, pero no me acuerdo si lo hemos hecho para uno de los ejercicios anteriores. Pero si tengo tanto porcentaje de pentano y tanto porcentaje de propano, pues puedo calcular el peso molecular medio, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, y aquí voy a ponerle libra y libra mol. En este caso, pues sería de combustible. Y aquí de combustible. Entonces, por única ocasión para que veamos cómo se elimina, ¿no? Entonces, libra mol de aire está aquí. Se va a ir con libra mol de aire y me quedaría libra de aire, nada más. Luego acá tendríamos libra mol de combustible. Y esta libra mol de combustible pues claramente se va a eliminar con esta que está en este denominador. Y bueno, hay que multiplicar el 38 por el 28.84 y dividirla entre el 72 para que me den las unidades, en este caso pertinentes. La masa de aire teórico, ¿cuánto da? 15.26 libra de aire por libra de combustible. ¿Me puedes volver? ¿7? ¿Me dijiste 7? 15.27. 15.27, ok, 15.27 y como comentabas, pues es libra de aire por libra, en este caso, de combustible. Y aquí está el valor de la masa de aire teórico. Ahora, no sé si existe alguna pregunta acerca de este valor. Profe, Mande. yo tengo una pregunta, no sobre el valor, sino que cuando en el inciso que viene así la pregunta de la masa de aire teórico y práctico, el valor que nosotros tenemos que dar es esa relación de libra aire por una libra de combustible o ya afectada por la base de cálculo. No. Digamos que no, la masa de aire teórico siempre es por libra de combustible, siempre es a una libra de combustible. Lo único que tenemos que, por ejemplo, afectar es la ecuación, ¿no? Nada más. En realidad, esta de acá es un indicador, ¿no? Ah, mira, pues por cada libra que tú alimentas tienes que poner tantas libras de aire, ¿no? O kilomol o libra mol. Pero esta siempre, okay. Las unidades del aire teórico siempre es ¿no? Libra de aire, libra de combustible, siempre. Ok, gracias, profe. Va que va. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, ahora, ya que tenemos alguna, si es el aire teórico o el aire práctico, lo que sigue, en este caso calcular, pues es por ejemplo, la cantidad de aire práctico. Entonces también ya lo hicimos, de hecho ya no es necesario, por ejemplo, volver a hacer el cálculo, podemos calcular inmediatamente el aire teórico en función del exceso que tengamos. Pero bueno, aquí vamos a ver qué onda, ¿no? Porque en algunas ocasiones, bueno, ya veremos en esas ocasiones que son problemas como especiales, pero aquí lo voy a volver a hacer, todo, no se preocupen, pero nada más voy a sustituir. Y si no, les digo, para calcular la masa de aire práctico,
sería multiplicar el teórico por el exceso y ya se acabó, aunque sea en masa. Pero lo voy a volver a hacer todo para que quede como el repaso, ¿va? Bueno, entonces voy a buscar el aire práctico. Aquí está. Aire práctico, aire teórico. Ahí está. Entonces, esto de por acá es masa de aire práctico. Bueno, quito esto. Ya tengo, ¿no? El aire práctico. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, tenemos la cantidad de aire práctico. Entonces, la cantidad de aire práctico, pues igual, ¿no? Aquí vamos a colocar masa de aire práctico. Entonces, masa de aire práctico. Bueno, ya ni modo, lo voy a poner acá. Que no quería, yo quería copiar nada más. Masa de aire práctico va a ser igual a la relación del aire práctico. Y esto multiplicado por el peso molecular del aire y dividido entre el peso molecular del combustible. ¿Va? Ok, entonces, para poder calcular justamente la cantidad de aire práctico, pues nada más tenemos que sustituir los 68.57, multiplicarlo por 28.84 y dividirlo entre 72. Entonces son 68.57, peso molecular del aire 28.84, peso molecular del combustible 72. ¿Cuánto me daría este valor? 27.47. Y pues en este caso son libras de aire. Y acá a este lado, libra mol de combustible. ¿Va? Y ya, prácticamente sería para un libra mol. Yo fuerza quiero poner libra mol. Libra de combustible. Ok. Y les digo, esto me lo puedo ahorrar porque si ya calculé el aire teórico y este lo multiplico por el exceso es de 1.8, lo puedo calcular directamente. Si multiplicas 15.27 por 1.8, te da este valor, ¿no? Aproximadamente. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Entonces, ustedes eligen, ¿no? Ya les doy opciones, pero ustedes al final eligen. Y ahí está el cálculo para aire práctico y aire teórico en función de esta parte. Ahora, como la base de cálculo son libras, por eso me queda libra, pero si fueran kilogramos, pues sería kilogramo o gramo. Da igual, prácticamente. Ok. Ahora, para la cantidad de masa de oxígeno teórico, pues prácticamente es lo mismito, exactamente lo mismo. Nada más que ahora, en lugar de utilizar la cantidad de aire, lo que voy a utilizar pues es la cantidad de oxígeno. Aquí, por ejemplo, lo hice desde atrás, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer rápidamente. Ya tengo la cantidad de oxígeno teórico, que son 8 libra-mol de oxígeno por cada libra-mol de combustible. Entonces, si a mí me piden calcular la masa, en este caso, de oxígeno, pero el oxígeno es el teórico, pues entonces habría que hacer exactamente el mismo cálculo. Sería la cantidad de oxígeno teórico, la relación del oxígeno teórico, y esta hacer una multiplicación. Para la parte del aire, nosotros multiplicamos en la parte de arriba por el peso molecular del aire. Entonces aquí, ¿por qué tendríamos que multiplicar? Por el del oxígeno. Por ¿El oxígeno? Exacto, por el del oxígeno. Entonces el peso molecular del oxígeno, y aquí pues sigue siendo el peso molecular, por ejemplo, pues del combustible, ¿no? Exactamente lo mismo. Y es ahí donde pues justamente pues, si tú aprendes más o menos la definición, no debe haber problema. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bueno, sustituyo. Son 8. El peso molecular del oxígeno es 32. Y el peso molecular del combustible es 72. ¿Cuánto me da la masa de oxígeno teórico? 3.56 3.56 libras. libras sobre libra de... Así es. Libra de oxígeno y libra, en este caso, de combustible. Va que va. Y bueno, prácticamente sería esta parte, así de sencilla, ¿no? Si quiero calcular la masa de oxígeno práctico, lo voy a hacer aquí. Masa de oxígeno práctico. Aquí está. La masa de oxígeno práctico aquí sería los 3.56 libras de oxígeno libra de combustible. Y aquí lo voy a multiplicar por el exceso, que sería 1.8. Ya para no hacer el cálculo 1 por 1. ¿Cuánto sería la masa del oxígeno práctico?
6.4. 6.4. Entonces, si yo lo calculo directamente o lo calculo con el exceso, pues me va a dar exactamente lo mismo. Al menos para este ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto que hice? Entonces ya tengo la masa de oxígeno teórico y la masa de oxígeno práctico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ninguna, profe. Va que va. Bueno, pues, entonces, si no hay dudas o preguntas, vámonos con mi último inciso, que es la composición de los gases de combustión. Va. Como ya tengo toda esta parte desarrollada, o al menos ya hice este cálculo, ¿no? Bueno, ese es otro etano, ese es otro problema. Etano, bla, 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 déjenme encontrar el otro. Ese fue el que hicimos por acá. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a requerir pues, es la continuación justamente de lo que es pentano. Pero como me piden justamente la parte de los gases de combustión, nosotros ahora tenemos que pues, cambiar un poquito, ¿sale? Entonces son 600 libras de pentano y me piden el porcentaje de la masa de combustión. Ok, como me piden gases de combustión, claramente hay que ver pues, quiénes son los gases de combustión. Para esto necesito irme a mi ecuación, en este caso práctica, ¿sale? Mi ecuación práctica, por ejemplo, lo tenemos por este lado. Déjenme nada más, quito esto de acá. Creo que esto no iba. Ahí está, bueno, déjenme lo muevo, porque al parecer lo moví. Aire práctico. Oxígeno teórico, 6.4 libras. Ahora sí, perdón. Y vamos acá, lo que les comentaba. Me piden los gases de combustión. Para eso me tengo que ir a mi ecuación práctica, ¿va? Para ir más o menos checando qué anda con esto. Entonces voy a ponerle acá ecuación práctica de combustión o de la combustión. Ok, ahora, los gases de combustión pues, prácticamente va a ser ¿quién? Bueno, los gases de combustión son estos de acá, ¿de acuerdo? Estos son mis gases de combustión. Sin embargo, nosotros, cuando calculamos los gases de combustión, siempre tiene que ser con lo real, es decir, con lo que está en exceso. Ahora, por este lado, nosotros tenemos esta misma relación, nada más que multiplicada por 8.33. Cuando yo calcule la cantidad de los gases de combustión, en este caso que pregunten, la parte de composición de las gases de combustión, yo lo puedo hacer con la ecuación hacia una libra mol o hacia un mol, que con la ecuación que es en amarillo. Es decir, con cualquiera de los dos, yo puedo llevar a cabo pues este análisis. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la diferencia que hay de aquí para acá es multiplicado todo por 8.33. Sin embargo, como está multiplicado todo por 8.33, guarda exactamente la misma relación. Entonces, para poder llevar a cabo este análisis de los gases de combustión, yo lo puedo hacer ya sea con la ecuación de arriba que con la ecuación de abajo, ¿no? Entonces aquí voy a poner análisis de los gases de combustión. Ahora, pongan mucha atención. Lo único que voy a hacer, por ejemplo, aquí, para la parte de el análisis de los gases de combustión, a pesar que no se pueden poner acentos, bueno, sí, pues le puse no. Ok, lo que yo voy a obtener aquí, en análisis de los gases de combustión, va a ser normalmente el porcentaje másico, ¿de acuerdo? Entonces, este porcentaje másico normalmente es, pues, de los gases de combustión. Ahora, quiero que ustedes vean la diferencia entre una y otra cosa. Por ejemplo, ¿qué dice? Composición en masa del combustible. Es decir, el combustible pues es pentano. Entonces tengo que sacar lo de carbono y lo del hidrógeno. Y si fuera una mezcla también tengo que poner carbono, hidrógeno y lo que sea, ¿no? Pero cuando me piden porcentaje en masa, aquí estamos hablando de los gases de combustión. Es decir, de compuestos. Lo que me están pidiendo es que yo analice estos de acá. Es decir, individualmente el CO2, el agua, el nitrógeno y el oxígeno. Estos son mis gases de combustión. En algunas ocasiones pues voy a tener monóxido, voy a tener dióxido de azufre, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a tener por ahí otros valores. Pero vamos a empezar con estos muy sencillitos. Entonces voy a empezar a trabajar con esto, con los que están en blanco, ¿de acuerdo? Es lo mismo, trabajar con los amarillos o los que están en blanco. Yo prefiero trabajar con eso porque es más sencillo analizar, ¿de acuerdo? En función de esto no tengo números tan grandes y entonces yo voy a analizar. Ok. Estos que tenemos de este lado son los gases de combustión, ¿sale? Entonces, para poder nosotros obtener la cantidad de masa,
¿no?, que tenemos de cada gas de combustión, pues hay que ver cuántos moles tenemos o la cantidad de sustancia que tenemos de cada compuesto y multiplicarlo por su peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer aquí el análisis. Ok, vamos a ponerlo por aquí abajo. Insertar, vamos a ponerle masa, ay, no se puso. Aquí voy a poner masa de CO2, ¿va? Ok, entonces la masa de CO2 en los gases de combustión va a ser igual a, bueno, aquí recordar nada más, ¿no?, nuestra formulita que siempre nos ayuda, y esta nos ayuda siempre en cada parte de la química, ¿no?, operaciones unitarias, lo que sea. N es igual a masa entre peso molecular. Entonces, para calcular la masa hay que multiplicar el peso molecular por la cantidad de sustancia, ¿sale? Bueno, eso es por si no te acordabas. Entonces, la masa del CO2 va a ser igual. ¿Cuántos tenemos del CO2? ¿Cuántos mol? 5. Entonces, colocamos aquí el 5. Y aquí voy a colocar el peso molecular del CO2. El peso molecular del CO2 es 44. Por lo tanto, tenemos por acá 5 por 44. ¿Cuánto sería? 220. 220. Y las unidades, ojo con las unidades. Las unidades son libras de CO2. Y aquí, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, si yo le quisiera poner una, tiene que ser libra-mol de combustible, ¿de acuerdo? Libra-mol de combustible. Oye, pero está mal, ¿por qué? No, porque voy a sacar porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo 220 libras de CO2 por cada libra-mol de combustible que está reaccionando. Entonces, si gustan, puedo poner la ecuación completa, ¿de acuerdo?, para que pues lo relacionemos más o menos hacia donde teníamos. Ay, Dios, es para acá, 220 libra-mol. Y, perdón, se me va un poquito el avión acá. Control C. Entonces voy a poner toda la ecuación de combustión. Da igual si analices la primera o la segunda, Ok, entonces son 200 libra-mol de CO2 por cada libra-mol de combustible. Yo aquí no multipliqué en la parte del denominador entre el peso molecular de lo que es justamente este de acá. Da igual, no me interesa. Lo puedo hacer si quieres, pero si no, basta con multiplicar lo que es la cantidad de sustancia. En ese lo voy a poner así si quieren. N del CO2. Y en este caso, por el peso molecular del CO2. Eso es lo único que yo deseo colocar, ¿sale? Pero si quieren colocar unidades, pues serían libras de CO2 por cada libra-mol de combustible, porque yo no multipliqué en la parte de abajo para cambiar por libra o algo por el estilo. Y basta con hacerlo así. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Ok. Ahora vamos con el agua. Para calcular el agua, entonces aquí va a ser la cantidad o la relación que tenemos del agua respecto a la parte del combustible, que serían, ¿cuántos son? 6, ¿no? Son 6. Entonces, aquí estamos hablando de que son 6 y el peso molecular, entonces, del agua. El peso molecular del agua es 18 y serían 6 por 18 y serían 84, ¿no es cierto? Si ya no sé multiplicar. 6 por 8, 48. 108. 108. Ok, entonces si algún día digo alguna barbaridad sobre esa, perdónenme. Ya después de cierto tiempo pierdes la habilidad de sacar este tipo de cosas. Sobre todo porque me acostumbro a usar mucho la calculadora. Era cierto lo que decían en la primaria. Si te acostumbras a usar la calculadora, es muy probablemente que te costará mucho trabajo aprenderte las tablas y demás. Entonces esto se paga ya que estás acá. Pero bueno, afortunadamente ya no le enseño a niños, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos con nitrógeno. Entonces, la masa de nitrógeno, control C. Ahí. Entonces, voy a poner por acá. Masa de nitrógeno sería moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Y aquí serían 54.17 y de este lado por 28. ¿Cuánto es? 1500. 1500, ¿qué? 16.17, no, punto 76. 76. Sí. ¿Así está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces son libras de nitrógeno
y libra mol de combustible. Va. Y finalmente, pues el oxígeno. Entonces, de este lado. Ojo, aquí no me vayan a querer sacar la cantidad de oxígeno. Esto, por ejemplo, lo hago en función de lo que estaba haciendo, por ejemplo, con mi grupo de diseño básico de procesos. Y que me preguntaban, y me decían, ¿por qué no puedo calcular? Por ejemplo, aquí me decían, a la salida del reactor hagan de cuenta que estamos consumiendo oxígeno, pero la forma de alimentar el oxígeno siempre es con aire. Entonces, a la salida del reactor me querían, más o menos así, esto es a la salida del reactor o a la salida del horno. Me querían decir, oiga, es que si tenemos la cantidad de nitrógeno a la salida, entonces con el porcentaje del 3.762 o con la relación del punto 3.762, 3.762, perdón, ¿puedes calcular el oxígeno ahora? No me vayan a querer calcular la cantidad de oxígeno con esa relación así. ¿Quién me contesta por qué yo no podría calcular con esa relación a la salida de un reactor o a la salida del horno? ¿Por qué no se podría calcular esa relación de esta manera? ¿Por qué la entrada así? Porque de hecho así calculo el nitrógeno, ¿no? Aquí, nitrógeno teórico es lo que hay de oxígeno por 3.762. Pero ¿por qué aquí no lo podría calcular así? De hecho, si se fijan, aquí son 6.4 y aquí hay 54.17. ¿Por qué así no se podría calcular el nitrógeno o el oxígeno a la salida? Porque el oxígeno también está en el CO2 y en el agua, ¿no? O sea, bueno, algo por el estilo, ¿no? Ya también está en el... Porque el oxígeno que sale es el resultante del exceso, no sería como que directamente el que tiene la relación con el nitrógeno. Entonces, ambos están bien. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, ver... Recuerden lo que decimos, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso nosotros tenemos oxígeno. O sea, vamos a tener oxígeno en otra especie, ¿de acuerdo? Sí, forzosamente el oxígeno va a estar combinado por ahí. Ajá. Pero no directamente, como lo comentaron al principio. Pero en cuanto a lo oxígeno-nitrógeno, no puede guardarse la misma relación, ya que una parte se consumió. Entonces, si una parte ya se consumió, pues claramente ya no guarda la misma relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, directamente oxígeno-nitrógeno. Si nosotros hiciéramos el análisis en función del CO2, hidrógeno y oxígeno, pues, agua, CO2 y oxígeno, pues sí tiene que respetarse, ¿no? Al menos respecto a la alimentación. Pero si hacemos la alimentación, ya ni siquiera se respeta porque ya tenemos cierta cantidad, bueno, no, de exceso porque vamos todo bien. Pero bueno, sí se respeta. Pero aquí, nada más para entender que a la salida ya se consumió oxígeno. Entonces ya se consumió oxígeno y entonces directamente oxígeno-nitrógeno ya no queda en la misma proporción, ¿sale? Ojo con ese detalle. Esto es un comentario nada más por si alguna se les ocurre, es que voy a calcular el nitrógeno a partir de los 6.4. Entonces multiplica 6.4 por 3.762 y te va a dar como 17, 18. Y claramente pues no es ese valor. Ok, ya que terminó ese choro, ¿cuánto da 6.4 por 32? 204.8. 204.8, ¿sale? Y entonces ya tenemos, digamos que la masa o la relación de la masa por cada, en este caso, libramol de combustible que tenemos. Ahora, ya que nosotros obtenemos esto por acá, pues entonces vamos a generar pues la suma para esta parte. Recuerden que lo que queremos calcular es el porcentaje de masa de los gases de combustión o la composición de los gases de combustión. Normalmente esta composición siempre va a ser en masa. Ahora, voy a hacer la suma de todo esto. Vamos a poner por acá y voy a colocar mucha atención aquí. Voy a poner, ¿qué será bueno? Vamos a ponerle aquí. Masa total, así lo voy a colocar. Masa total va a ser igual a la masa, en este caso, del CO2, más la relación de la masa del agua, más la masa del nitrógeno, más la masa del oxígeno, ¿no? Ok, ahora, les voy a dejar una tarea aquí de una vez. Les voy a dejar una tarea acerca de algo que se llama análisis ORSAT, ¿va? No sé, ustedes lo vieron en balance de materia. Si ya lo vieron en balance de materia, pues nada más tienen que recordar. Lo que les voy a investigar es qué es y cómo se lleva a cabo el análisis ORSAT, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir que investiguen es qué es el análisis ORSAT, en qué consiste este análisis,
cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Y el análisis ORSAT es de los gases de combustión, ¿de acuerdo? Si alguien recuerda más o menos, me puede decir ya una idea. ¿Alguien recuerda qué era el análisis ORSAT? Así rapidito. Se contabiliza la ¿Cuándo masa. se hace? Ajá, ¿sé qué? Excepto Ajá, va el la primero. masa de... Ajá, bueno, ya, díganme quién sea primero. ¿No? Ahora nadie. Es que no estoy viendo en la pantalla. Se determinan las masas la composición de los gases de combustión, ignorando la presencia del agua. Exacto, sin la humedad, ¿no? Pero bueno, lo que hay que investigar es por qué se ignora el agua, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esa medición? Entonces es lo que les voy a dejar de tarea. ¿En qué consiste el análisis ORSAT? ¿De acuerdo? Para que lo puedan leer. Justamente es eso, ¿no? Hacer el análisis de los gases de combustión sin la parte de la humedad. Pero bueno, les dejo de tarea, en este caso, investigar esa parte, ¿va? Ok, pero aquí no vamos a hacer análisis ORSAT todavía. Eso se los dejo para la siguiente clase. Entonces voy a calcular la masa total, ¿sale? Entonces voy a poner por acá que la masa total va a ser igual a... ¿qué son? 220 más 108 Más 1516.76 más 204.8 y eso da 2049.56. Muchas gracias, 2049.56. Ahora es importante aquí poner las unidades. 2049.56 y son libras, ¿no? De los gases o como tal, porque ya es en total, pero, en la parte de abajo nosotros vamos a tener no libras también, ¿no? Sino simplemente libra mol de combustible, ¿sale? Entonces, esta como tal es la relación masa-mol o libras de los gases entre libra-mol de combustible. Ok, hago esta aclaración porque ahorita, al final, voy a hacer el cálculo de la masa o la relación de la masa de combustibles, ¿de acuerdo? O la relación de la masa, perdón, de gases de combustión, yo masa de combustibles. Es la relación de los gases de combustión, pero ahorita lo vamos a calcular. Ok, ojo, este cálculo que yo hice de MT o de la masa total o la relación de la masa total de los gases de combustible por libra mol de combustión tiene estas unidades, libra mol sobre libra mol de combustible. ¿Y por qué tiene estas unidades? Porque solamente multipliqué el coeficiente estequiométrico de la ecuación por el peso molecular de cada uno de estos. Por eso es importante recordar este valor, ¿no? Ok, me queda sobre libra mol de combustible, pero no importa. Para efectos de lo que yo voy a calcular, no importa, porque es, en este caso, entre la masa total. Bueno, voy a empezar. Entonces voy a poner acá porcentaje de... Empiezo con el CO2, ¿no? Porcentaje del CO2 en los gases de combustión. Entonces me va a quedar que es... quedamos que son los 220, ¿de acuerdo? 220, que es el CO2. Sí, ¿verdad? 220. 220. Sí. Va que va. 220 y esto pues obviamente lo tengo que dividir entre el total, que son 2049.56, ajá, y esto pues multiplicado por 100, ¿va? ¿Cuánto me da este porcentaje? 10.73%. 76. Sí, ¿no? Más 73, pero sí. 73, va, ok, hecho. Ahora, vámonos con, sigue el agua. Entonces, agua... H2O, vamos a colocar son 108 y los 108 pues igual entre la masa total o la relación libra gas por libra mol y esto es la mitad, ¿no? Más o menos 5.27. 5.17%, ¿de acuerdo? 27. 27, va 27. Sí, perdón. No te enojes, por favor. Estoy jugando, No, perdón, profe. Ok. Vámonos con la parte del nitrógeno. Entonces, nitrógeno sería, pues, obviamente lo que aporta más, los 1516.76. Y este entre 2049.56 me arroja un porcentaje de 74%. cerrado. Sí, es que es 0.0041. Está bien, 74%. Ok.
Y luego, vámonos con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, acá el oxígeno sería porcentaje de oxígeno. Y estos son 204.8. 204.8 pues entre el total. 204.8 entre el total. Y esto pues me tiene que dar ahora el resto, ¿no? 9.99%. 9.99%. Y bueno, si hicimos bien las cuentas, esto me tiene que sumar 100 o aproximadamente 100. ¿Cuánto me da el porcentaje total? $99.99 según yo, ¿no? Sí, profe. Ok, de hecho, entonces esto lo podemos redondear. Y ya sí, ya no. ¿Sí, no? Ya sí, ya da, según yo. Bueno, aprox. Ahora, estas serían justamente las composiciones de los gases de combustión. ¿Alguna pregunta de cómo lo calculé? Les voy a regresar nada más aquí. Ya que tengo la ecuación práctica de combustión, ya sea hacia una libra o hacia este de acá, de preferencia hacia una libra o hacia un kilomol, voy a calcular, pues obviamente, la masa o la relación masa de gases de combustión por cada libra mol de combustible. Ajá. Ya que obtenga este valor, pues voy a sumar y entonces voy a obtener la masa total de los gases de combustible. Ajá. De los gases de combustible, los gases de combustión, perdón, se me va el avión. La masa total de los gases de combustión por cada libra mol de combustible. Y con esto, pues prácticamente ya puedo calcular esto que tenemos aquí. Ahora, voy a poner un nuevo cálculo. Pero bueno, no sé si vamos bien. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Va, ahora voy a poner un nuevo cálculo, que es un nuevo indicador, no me lo están pidiendo, y no sé si me lo pidieron o no, pero yo lo voy a poner aquí. En este punto es la relación o la masa de los gases de combustión. La relación de los gases de combustión, sí, lo voy a colocar aquí, entonces voy a poner mg. Ajá. Normalmente mg es la masa o la relación másica. Ojo, la relación másica de los gases de combustión. Ok, entonces la relación másica de los gases de combustión, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, pues la relación másica de los gases de combustión, para empezar, tiene las siguientes unidades, ¿no? Es libra de gases de combustión entre libra de combustible. Ajá. Entonces, ojo, lo primero que quiero que hagan es no confundir mg con mt, ¿de acuerdo? Porque mt es libra de gases de combustión entre libra mol de combustible, ¿de acuerdo? Y mg, que es la relación de los gases de combustión, es libra-libra, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Pero claramente, Sí, profe. mg es en función de mt, ajá, porque casi es lo mismo, pero hay una diferencia que se encuentra en las unidades. mt es las libras de gases de combustión que nosotros tenemos por cada libra mol de combustible. Entonces, para poder alcanzar las unidades deseadas, ¿no? Gases de combustión, las unidades deseadas, entonces nosotros tenemos que afectar ahora el peso molecular del combustible. Entonces me queda que mg va a ser igual a mt, que es la relación pero en libras mol, o en este caso sea libra mol, y aquí nosotros tenemos que multiplicar al final o hacer una división como tal entre, que sería el peso molecular, en este caso, del combustible. ¿Estamos de acuerdo? Porque las unidades que nosotros tenemos para mt son libra de gases. Esto ya las tengo aquí. Pero las libras mol, esas las tengo que quitar, o los kilomol los tengo que quitar. Entonces prácticamente lo único que me quita para llegar a mg, que es la relación másica de los gases de combustión respecto al combustible, es el peso molecular del combustible, ¿sale? Entonces aquí nosotros pondríamos mg va a ser igual, ya tengo mt. ¿Dónde está mt? Ay, yo lo perdí. 2049.56. Gracias. 2049.56. Entonces agarro esto y lo pongo acá. ¿Cuánto hay unidades?
Y aquí coloco el peso molecular del combustible, que en este caso es nada más uno solo, que son 72. Y son 72 libras de combustible por cada libra mol de combustible, ¿no? Entonces, libra mol de combustible se va a eliminar con libra mol de combustible. Y entonces, ahora sí, me quedaría cuánto vale mg. 28.47 libra de gases de combustible por libras de combustible. Gracias. Esto es importante porque cuando voy a hacer el cálculo, por ejemplo, de pérdidas, de la parte de la chimenea, de la cantidad de energía que todavía puede ser estos gases de combustión, es muy importante entender este cálculo, ¿de acuerdo? Insisto, todo esto que estamos viendo ahorita lo vamos a retomar. Ay, alguien tiene prendido su micrófono. Ay, perdón, disculpe. Ok, entonces aquí, insisto, todo eso que estamos haciendo, todo tiene una injerencia más adelante. Entonces, es importante que a ustedes les quede bien claro sobre todo qué es cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, ok, sí calculé mg, ¿no? Yo les comentaba a veces, sí calculé este mg y ya. Y era una fórmula más. Pero este mg es la masa de todos esos gases que vamos a tener a la salida del horno. Entonces hagan de cuenta que esto es como, bueno, depende, ¿no? Puede ser humo, o puede ser un gas blanco, ¿no? O puede ser inclusive, bueno, un gas blanco normalmente. Pero esto que tenemos por acá es lo que nosotros vamos a tener a la salida de mi horno. Y este todavía se puede ocupar porque todavía tiene energía. Pero entonces esta energía o este cálculo energético yo lo voy a poder calcular pues en función de pues cuántos gases de combustión estamos teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá de este lado, aquí, nosotros tenemos que salen 28 libras de gas de combustión por cada libra de combustible que yo alimento al horno. Entonces, yo ya puedo sacar la cantidad de masa que tendremos, en este caso, a la salida del horno, y puedo hacer un intercambio de calor, ya sea en el precalentador de la parte de la caldera, ¿no? Para el aire, y todo esto es bastante importante, pero bueno, todo tiene un uso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto queda claro cómo lo calculé? ¿Queda claro cómo analicé la parte de los gases de combustión? ¿Queda claro cómo calculé los porcentajes? ¿Queda claro todo esto? ¿Preguntas? Sí, queda claro. Todo está muy claro, profe. Bueno, espero que sí sea y espero que les vaya muy bien, ¿verdad?